Es importante considerar la seguridad en los distintos directorios compartidos que se utilizan en SAP Business One. Dentro de esos directorios compartidos, pues por defecto la instalación de SAP Business One siempre va a dejarnos una carpeta compartida en el servidor. En este caso, pues vemos acá que hago mención al B1SHF y B1SHR, que así es el nombre de la carpeta, dependiendo de si su instalación es de SAP Business One on HANA o SAP Business One on MSQL. De eso dependerá. Sin embargo, normalmente lo que sucede en esto es que voy a conectarme en este caso hacia localhost, que en este caso pues sería mi equipo local. Aquí está la carpeta B1SHR. Y normalmente lo que sucede en esta carpeta compartida que por defecto se realiza al momento de la instalación y de las migraciones, pues es que tiene los distintos instaladores que necesitamos. Es decir, tenemos los instaladores de SAP cliente, del componente de integración de Crista, de IAPI, algunos prerequisitos, el help como tal. Este directorio, pues por defecto es un directorio totalmente público. Entonces, es acá donde hacemos el primer énfasis en seguridad, es que recordemos que ese directorio va a ser público para toda su red. Cuando hablamos entonces de toda su red, significa que probablemente en su organización no todo el personal utiliza SAP Business One. Eso significa que si vemos los recursos que están compartidos en esta carpeta, pues realmente son instaladores, no hay ningún tipo de información sensible, por lo cual realmente pues así se puede quedar, a menos que ustedes por alguna cuestión adicional interna quisieran restringir los accesos a ese directorio. Sin embargo, algo que sucede muy común es que en las organizaciones esta carpeta la empiezan a utilizar para compartirse archivos y también para compartirse incluso a veces el backup de las bases de datos. Entonces suceden malas prácticas por parte de los usuarios en algunas ocasiones, es decir, se comparten archivos. Por ejemplo, viene un auxiliar de contabilidad y genera un estado de resultados trimestralmente, lo exporta a un archivo de Excel y para compartírselo a otro usuario, pues básicamente lo que dice es se lo comparte a través de esta carpeta. Y le dice, ok, te compartí ya el archivo a través de la carpeta de SAP. Normalmente escuchamos esto. La persona obtiene el archivo, pero hay un grave error, ¿verdad? Y es que ese archivo no es eliminado desde ese directorio. Y esto es porque normalmente los usuarios finales pues no tienen ese tipo de costumbres o prácticas a realizar. Entonces, por un lado, pues hacer la conciencia importante hacia los usuarios y lo otro, quizás restringir a nivel de administración de sistema de archivos ese acceso a esa carpeta y que ahí puedan compartir. Para ello deberían de tener otras políticas dentro de la organización para compartir archivos. Y luego, en este caso, el otro normal mala práctica puede venir ya por parte del departamento informático. Muchas veces se exporta, se realiza un backup y la forma de compartirlo para sacarlo del servidor es llevando ese backup hacia esta carpeta. Y luego sucede lo mismo. Obtienen el backup, lo llevan hacia otro lugar específico de backups de bases de datos, pero dejan los backups como tal en este lugar. Recordemos que esta carpeta tiene acceso público y realmente entonces todo el mundo puede acceder hacia ella. Son cuestiones bastante sencillas, pero realmente lo vemos. Y lo vemos porque en este caso normalmente cuando nosotros pues vamos a realizar algún proceso de migración o a través del departamento de consultoría se realizan actividades ya en productivo en las organizaciones, nos damos cuenta de esto. Es decir, no es un mito, es algo que sí puedo asegurarles que se da, por lo cual hacemos énfasis a ese aspecto. Voy a conectarme en este momento a nuestro servidor en la nube de SAP Business One on HANA para que hagamos mención también a esa carpeta. ¿Ok? Vemos entonces que en el caso de HANA, este es la IP local del servidor de HANA, aquí está su carpeta 1 SHF,
utilizan sus distintos instaladores, y de hecho en HANA nosotros acostumbramos también a agregar los instaladores de HANA Studio, y también los del el PL para poder hacer la migración. Vemos que tiene una estructura muy similar y es el comportamiento de igual manera. En el caso de HANA también lo hemos visto, debido a que el servidor en este caso es un servidor Linux. Muchas veces el administrador del sistema, para facilidad de transportar archivos o backups de bases de datos, pues lo copia hacia este directorio. Y realmente el problema, además de copiarlo, es que lo dejan ahí y es, como mencionaba, es de fácil acceso para todos los usuarios finales. Entonces es importante que prestemos atención. Recordemos que pues realmente lo que esperamos a través de este webinar es que pueda mejorarse todos los aspectos de seguridad. Los invitamos a que hagan una breve auditoría de todo lo que hemos ido mencionando. Y si ustedes ahorita revisan en su ambiente, en sus distintos servidores o servidor, ese acceso, pues podrán darse cuenta en este momento o cuando lo realicen, si se está cumpliendo ese tipo de cuestiones, y podrán darse cuenta también qué es lo que los usuarios están compartiendo a través de esos directorios. Siempre en cuanto a aspectos de directorios compartidos, muchas de las organizaciones utilizan la funcionalidad de los adjuntos en SAP Business One. La funcionalidad de los adjuntos, pues básicamente me permite que yo pueda anexar a documentos y a datos maestros archivos. ¿A qué nos referimos con ello? Sí, básicamente a este tipo de funcionalidades que SAP ha ido agregando, los anexos, tanto en los documentos como anexos a los datos maestros. Entonces, esto ya hoy en día es muy utilizado porque realmente para las organizaciones antes tenían que tener en otro lugar la información. Hoy en día, pues, puedo consolidar todos mis adjuntos y demás que normalmente genero, correos electrónicos, ya sea en un documento transaccional o en este caso también en el dato maestro del socio de negocios, por ejemplo, puedan adjuntar todos estos aspectos. El funcionamiento de los archivos adjuntos pues realmente requiere de una configuración a nivel general de el lugar donde se va a almacenar esos archivos. Entonces, normalmente en las parametrizaciones generales nosotros tenemos en este caso la carpeta de anexos. Esta carpeta de anexos pues básicamente se define y normalmente es un directorio compartido. ¿Okay? Entonces ese directorio compartido, muchas de las organizaciones lo crean como parte de la carpeta compartida. Algunos entonces lo que hacen en algún momento es, veamos acá, ¿okay? Entonces crean una carpeta anexos y ahí van a almacenar la información. Ese es uno de los aspectos que hemos visto, pero recordemos que ampliando el tema anterior, pues esa carpeta es una carpeta pública. ¿Okay? Entonces vamos a definir ese directorio. Para poder almacenar. Okay, mientras va cargando en este caso el proceso para poder definir dicho directorio, pues a lo que quiero hacer énfasis es que normalmente lo que va a suceder cuando nosotros ya tenemos este directorio compartido, pues básicamente lo que va a suceder es que se van a almacenar aquí archivos como tal. Y vamos entonces a que esto es aún más delicado. ¿Por qué? Porque ¿de qué hablamos en cuanto a un anexo? Bueno, un anexo puede ser, por ejemplo, una notificación de la empresa de auditoría con respecto a un cliente. Puede ser, en este caso, un estado de cuenta que nos envía un proveedor. Puede ser, por ejemplo, una definición técnica de uno de los productos que ustedes utilizan. Porque por supuesto la organización quiere tener centralizada la información de especificaciones técnicas de los productos. Y vemos que si esto al final llegase a alguien de un departamento en primera instancia que no tiene nada que ver con ese tipo de información,
Y adicional a ello, imaginemos que pues a través de alguna de las personas o similar es accesible para cualquier ente externo. Recordemos también que normalmente lo que sucede en las organizaciones es que cuando llega alguien en una visita, ya sea un proveedor, cliente o similar, pues le damos acceso hasta a la red inalámbrica. Vemos entonces que ahí también tiene que ver aspectos de seguridad en infraestructura, porque una persona externa que se conecta a la red local probablemente ya tiene acceso a esta información y es bastante sencillo. Vemos cómo puede llevarse toda esa información. Recordemos que realmente pues hay personas que en este caso pues tienen un conocimiento específico en cuanto a accesos a directorios compartidos, probablemente no todos, pero hoy en día realmente el gran porcentaje de las personas sabe cómo acceder a un directorio compartido. Entonces, es algo que hemos visto, las empresas utilizan la funcionalidad de anexos y tienen la carpeta de anexos en la misma carpeta pública compartida de SAP. Algunos otros no, sí crean en este caso incluso un servidor separado de SAP Business One, algunos compran discos externos que son fáciles de conectar a la red. Eh, en algunas organizaciones pues sí hay una inversión de infraestructura para estos archivos anexos. Sin embargo, además de la inversión, lo que sucede es que volvemos al mismo punto en el que probablemente a esos archivos anexos tiene acceso todo el mundo, ¿no? O sea, el hecho de que esté en un servidor separado, en una ruta separada, pero si al final es accesible para todas las personas de la organización, ya estamos cometiendo un error en cuanto a seguridad. ¿Sí? Es importante mencionar que en versiones anteriores, pues SAP básicamente tenía un parámetro a nivel general de los archivos anexos o adjuntos, pero en versiones más recientes ya nos permite a través de las opciones de usuario definir una carpeta de anexos para técnicamente para cada usuario. Esto me puede servir con fines de la seguridad de la información porque yo podría definir carpeta de archivos anexos por departamento, por ejemplo. ¿Ya eso a qué me refiero? Pensemos que el departamento de ventas, pues realmente os van a adjuntar documentos hacia archivos anexos, hacia ofertas de venta, órdenes de venta, oportunidades de venta, actividades. Es decir, todos manejan los mismos tipos de información, por lo cual todo eso podría ser enviado a una carpeta una carpeta compartida en la que únicamente el departamento de ventas o las personas del departamento de ventas tengan acceso. Luego, si finanzas pues tiene sus propios documentos anexos, se define una carpeta para ello. Y esto es lo que me brinda esta funcionalidad, que realmente es bastante sencilla de utilizar, pero a nivel de segmentar esos aspectos de seguridad nos puede ser muy útil. Recordemos entonces que cada usuario tiene una opción de usuario definida, lo vimos en una sesión previa, y en este caso pues yo puedo definirle su carpeta de anexos. Esto no siempre va a ser funcional porque en algún momento tenemos información compartida que es utilizada por personas de varios departamentos. Entonces, si yo tengo información de varios departamentos, pues entonces no podría brindar esa solución. Pero si se trata de en su organización, su estructura organizacional, pues realmente lo permite, esta es una muy buena funcionalidad para poder manejar. Ok, entonces será importante que podamos hacer esa revisión interna de cómo estamos manejando los directorios compartidos y principalmente los archivos adjuntos si es que utilizan esa funcionalidad.